Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del disco de Samuel Cedillo, Monólogos 1 al 5, Trabajos para instrumento solo, entre el 2006 y 2013. Se grabaron básicamente 5 obras para instrumento solo: violín, viola, violonchelo, flauta y guitarra. Son unas piezas, en mi opinión, sumamente interesantes porque Samuel aborda los instrumentos, yo diría, de una manera no tradicional. Y esto conlleva, por supuesto, su alto grado de complejidad en el sentido de escribir la partitura. Tuve la oportunidad, obviamente, de grabar este disco y, claro, yo recibí las partituras anteriormente, pero la escritura es una escritura también complicada, inusual, y entonces imaginar exactamente a qué sonaban por primera vez me fue completamente muy, muy difícil. Nadie que no tenga ese sentido de la aventura puede atreverse a hacer este repertorio, pero ese sentido de la aventura que suena como algo de gente adulta, pues también es una actitud lúdica del niño que juega con un objeto que suena. Creo que esta parte lúdica yo la señalaría especialmente en el caso de estas obras, porque está ahí en los resultados. Es que casi me imaginaba al escribir la música, me imaginaba a Samuel pues con el instrumento en las manos, que por cierto no sé si lo haces con un instrumento, yo creo que es imposible hacerlo sin un instrumento tú mismo, ¿no? Entonces el contacto con el sonido no es teórico, es un contacto material, como el pintor que se llena las manos de pintura en su estudio, pero también pues es un juego, al final es un juego fantástico y cuando el compositor se divierte, más que cuando el compositor piensa, yo creo que si el compositor se divierte, los demás podemos divertirnos también. La pieza de violín fue escrita especialmente para Julián. En ese momento llevábamos poco tiempo de conocernos, pero él estaba conociendo el repertorio contemporáneo y coincidimos trabajando justamente con músicos purépecha, mi labor con música tradicional. Yo creo que el músico que siento más cercano a mí en general, en todos los lados de mi labor musical, yo creo que es Julián. Técnicamente es dificilísima, exige muchísimo, ¿no? Exige sacrificio. Siempre, regularmente cuando toco esta pieza o tengo protección aquí en estos 2 dedos, o sea, el esfuerzo físico es significativo, realmente significativo. Ya el discurso musical es... a mí lo que me gusta tanto es que es siempre contenido, y de pronto explota y luego otra vez se contiene. Es como funcionamos un poco en las comunidades indígenas.
Willy me parece que juega un papel muy importante en el país. Desde hace varios años Willy ha sido el generador de mucho repertorio. En algún momento, en mis primeros años, él fue mi maestro y me dejó ciertas clases con ciertas lecciones que para mí fueron vitales en decisiones que yo tomé para mi vida creativa. Pero ya con mi relación con él como instrumentista hemos crecido juntos básicamente. Con la pieza yo la he ido escuchando diferente y ha ido madurando. Y al igual que Julián, son músicos extremos, no escatiman en enfermar o dejar el físico así si la pieza lo exige. En efecto, en la pieza de flauta, la flauta está usada más como un tubo de resonancia que como flauta. Hay muchos sonidos que sí son producto de la emisión de una columna de aire en el tubo de la flauta, pero hay muchos otros sonidos que de hecho predominan en la pieza, que son simplemente amplificados o enmascarados o transformados por el tubo de la flauta. Los sonidos de respiración, notoriamente, que son como el cantus firmus, digámoslo así, de la pieza. Los sonidos de voz, algunos están también a través del tubo, otros no dentro del tubo, pero hacen contacto al ser emitidos con la flauta. Por supuesto, bueno, algunos de los sonidos de percusión, ¿no? Los sonidos de llave, los sonidos tongue ram, que es este ataque que yo hago con la lengua. Esos son sonidos que tienen la flauta funciona como un amplificador de esos sonidos. Los últimos años o música que yo considero en mi repertorio, yo creo que incluyendo estas piezas y otras músicas, yo creo que una de las características es que yo abordo mi trabajo como compositor partiendo del sonido. Es mi punto de partida y no hay otro, y no quiero otro. Entonces yo trabajo con el sonido y a partir de ahí todo lo demás sucede, ¿no? La escritura, el instrumento, cómo tocar el instrumento, como todo hasta el final. Es dejar existir al sonido. La aproximación y el ejercicio de nuestro cuerpo de escuchar, ¿no? Para mí es lo más importante. Son partituras que no se realizan, digamos, uno a uno, como se puede realizar una partitura convencional, ¿no? Donde hay una nota y esa nota tiene su timbre y su dinámica y su duración y no hay mucha discusión, ¿no? Siempre hay un margen, pero aquí el margen o sea, la intención forma parte de la realización, o sea, la concentración, el enfocarse 100% en tratar de realizarlo y hacerlo con toda la convicción, aunque
tal vez haya de repente desfases entre lo que dice el papel y lo que suena. No es, por eso no es una partitura que represente el sonido necesariamente, sino es más como algo que indica un camino que lleva a algo que puede ser bastante abierto en su resultado, ¿no? Aunque tiene Samuel obviamente una idea muy precisa del sonido que resulta. La pieza de guitarra yo creo que fue la más aislada de todas. Simplemente la escribí sin pensar en nadie ni nada. La terminé y recuerdo, creo que Julián fue el que me sugirió a Fernando. Me dijo, pues está este músico que le gusta experimentar y está abierto. Y entonces se la envié. Estaba muy impresionado. Justo él estaba haciendo una maestría sobre nuevas morfologías de abordar la guitarra. Entonces le cayó como del cielo la pieza, pero hasta hoy, y él ya lleva 3 años estudiándola, ¿no? En diferentes etapas, de diferentes frustraciones, la guardó, la sacó, la tiró, y hasta hoy es que la escuchamos completa, digamos, ¿no? Sí, la idea es desprenderse, creo yo, incluso de la noción del instrumento, ¿no? Como el arquetipo, digamos, ¿no? que tenemos de la guitarra, que pues, además ha sido un instrumento culturalmente importante, ¿no? Y totalmente identificable. Por ahí pues la pieza me parece genial, ¿no? En tanto que utiliza una guitarra tradicional con una afinación tradicional, intervenida, digamos, con los arcos, pero hasta ese momento requieres, digamos, del mismo instrumento que uno ve en las películas de Pedro Infante o en, no sé, ¿no? Cualquier otro tipo de contexto. Es súper extensa, digamos, la historia de la guitarra y mucho más, ¿no? En la historia contemporánea. Poder desplegar eso que pasa en mí como escucha, como ser humano que percibe el sonido, y poder crear un cuerpo sonoro que sirva de vínculo para esas otras experiencias auditivas. Yo creo que eso es lo que a mí me hace continuar y me hace ir siempre en tratar de encontrar esa experiencia con el sonido, que para mí es simplemente una especie como de metáfora de nuestra experiencia de estar en el mundo, ¿no? Oyendo el mundo. Lo que me mandó Samuel, por ejemplo, después de la grabación, yo de pronto pensaba, ay, mira, yo no sabía que eso sonara así.
y yo no sabía para dónde iba y había cosas que, digamos, lo que se oye de este lado no es lo mismo que se oye de aquel, porque uno está oyendo otras cosas a veces. Es como, además es una música que en cierta manera yo creo que depende de muchas cosas, no siempre va a sonar igual. Por ejemplo, ahorita vieron muchas cosas que nunca habían sonado así, porque traté de hacer un tipo de movimiento de arco un poco más fiel al dibujo. Llegó a haber momentos en el concierto o sea, que yo llegué a sentir que realmente la gente estaba escuchando, ¿no? Y son cosas que a mí me llenan de satisfacción saber que un trabajo personal puede desplegarse en un evento colectivo, ¿no? Me parece hermoso. Con el disco yo creo que pasará lo mismo. Yo creo que incluso la parte de producción o yo mismo, los músicos, quizá no alcanzamos a dimensionar el futuro que tendrá el disco como un documento, ¿no? Ni siquiera sabemos hacia dónde, ¿no? Entonces a mí lo que me pasa ahora es me intriga saber qué va a pasar con el disco, a qué oídos va a llegar, ¿no? Eso se me hace mágico casi, ¿no?